All day, all day. Muy buenos días. En esta nuestra sexta sesión de aprendizaje de nuestro diplomado de responsabilidad social y relaciones comunitarias, abordaremos el tema políticas de género, su relevancia y equidad en los espacios de participación. Para el desarrollo de la presente exposición, empezaremos por incidir en un término teórico, cuál es el género. Entonces habría que formularse la interrogante: ¿qué se entiende por género? El término género se refiere a las diferencias sociales entre varones y mujeres en todas las etapas del ciclo de vida que son aprendidas y, aunque están profundamente arraigadas en cada cultura, son cambiantes a través del tiempo y tienen variaciones amplias tanto dentro como entre las culturas. El género determina los roles, el poder y los recursos para varones y mujeres en cualquier cultura. La comunidad humanitaria reconoce cada vez más que es necesario tener un mayor conocimiento acerca de qué afrontan los hombres, las mujeres y los niños en situaciones de crisis. A continuación formularemos la interrogante: ¿qué es el análisis de género? Es el análisis que examina las relaciones entre varones y mujeres. Ayuda a explicar la manera diferente en que mujeres, niñas, niños y hombres son afectados por o participan en las decisiones políticas. El análisis de género nos permite examinar los roles, su acceso a los recursos y su control sobre los mismos, así como las restricciones que afrontan. De lo que se trata es de analizar la recopilación de datos empíricos para desglosarlos por sexo, edad, condición, etc., para comprender el impacto de las respuestas. El análisis de género permite comprender a quienes afecta la crisis, qué necesitan esas personas y qué pueden hacer por sí mismas. Asimismo, nos permite disponer de datos de buena calidad y hacer un análisis acertado en la clave para identificar qué grupos están siendo marginados y por qué motivos. Parte de las unidades más pequeñas, los hogares, para comprender cómo participa cada miembro de la familia, y nos permite comprender los roles en un contexto cultural específico. A grandes rasgos, esto es lo que entendemos como análisis de género. A continuación, vamos a explicar en el esquema de integración de la igualdad de género cuáles son los objetivos, las estrategias y programas, así como la base por emplear. El objetivo del esquema de integración de la igualdad de género es el de promover por igual los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y varones, logrando la igualdad de género. Esto se plantea sobre la base de estrategias y programas como son la incorporación de la perspectiva de género, las medidas focalizadas a partir de un análisis de género, los programas para empoderar a las mujeres y niñas, el enfoque basado en los derechos humanos en la elaboración de programas, así como la programación en relación con la violencia por razón de género y la programación en relación con la explotación y los abusos sexuales. Estas estrategias y programas nos van a permitir a nosotros diseñar un esquema de integración de la igualdad de género que va a tener como soporte o como base un análisis de género que nos va a permitir aportar datos sobre la planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas inclusivas, democráticas e igualitarias, que es la razón de ser de una sociedad democrática con participación política, pero también con inclusión social. Dentro del análisis comparativo en función del sexo, planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se comprenden los aspectos y las sugerencias. Dentro de los aspectos destacan las funciones de las mujeres y los hombres, que van a dar como consecuencia determinadas sugerencias, como son el hecho que las mujeres suelen cumplir tres tipos de funciones: las funciones productivas, que puedan ser remuneradas o no,
Las funciones reproductivas, que son garantizar la subsistencia de la familia y atender las necesidades básicas, que suele ser un trabajo no remunerado, y las funciones dentro de la comunidad, ejemplo, el cuidado de la limpieza, la preparación de ritos, las ceremonias y los pasacalles. Asimismo tenemos los aspectos vinculados a los factores que determinan las funciones de cada sexo, la división del trabajo entre hombres y mujeres, que va a traer como consecuencia las circunstancias que van a traer incidencia en la cultura, la cual puede constituir una limitación o una oportunidad, o ambas cosas, para cada uno de los sexos. Esto conlleva a determinar en qué medida y cuándo se trata de la primera o de la segunda, si es decisivo el elaborar programas y proyectos apropiados en términos culturales. Por otro lado, el acceso a los recursos y a las oportunidades, control sobre ellos y sistema de distribución, conlleva que se planteen sugerencias o aportes en el sentido que no todos los hombres y mujeres tienen igual acceso a los recursos y a las oportunidades, ni igual control sobre ellos. Los recursos y oportunidades están distribuidos en función a códigos explícitos o implícitos que determinan quiénes pueden ingresar a ellos. Esto, a su vez, se complementa con otro aspecto como es el acceso a los procesos de adopción, de decisiones y participación e influencia en ellos. De tal manera que se plantea una sugerencia a modo de interrogante: ¿quién decide qué? O cómo se adoptan las decisiones relativas a las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres y las de su familia. Otro interrogante se plantea bajo la premisa: ¿las mujeres y los hombres están equitativamente representados y se les brindan iguales oportunidades de influir en esos procesos? Y por otro lado, las necesidades e intereses prácticos y estratégicos de los hombres y mujeres nos plantean determinadas sugerencias como, habida cuenta de sus respectivos papeles, quién necesita qué y con qué fin. La determinación de esta necesidad requiere que se observen las necesidades materiales inmediatas de la gente, así como sus necesidades a largo plazo con respecto al cambio social fundamental. Como vemos, estas sugerencias están complementando determinados aspectos que son fundamentales dentro del análisis comparativo en función del sexo y que es necesario plantear como una manera eficaz y coherente de plantear una sociedad inclusiva, participativa y democrática, en la cual el enfoque del género nos permita de manera transversal delinear las políticas públicas planteadas al interior del sistema político y obviamente también en nuestros planteamientos como relacionistas comunitarios. A continuación, dentro de las políticas de género planteadas por la UNESCO, contamos con las políticas y marcos de privatización y descentralización, las leyes y reformas sobre la propiedad de la tierra, la legislación y licencias comerciales, las políticas fiscales, las políticas y normas de contratación en el servicio público, las políticas y reglamentos de transporte municipal, la administración de los recursos hídricos nacionales, la legislación sobre la familia y las disposiciones sobre la atención pública de la salud. Con respecto a las políticas y marcos de privatización y descentralización, el perfeccionamiento de las estructuras locales de un buen gobierno, a partir de la gobernabilidad, puede mejorar el acceso de las mujeres a los centros locales de adopción de decisiones. Esto implica empoderar a las mujeres con respecto a sus derechos y a sus obligaciones. En lo referente a las leyes y reformas sobre la propiedad de la tierra, las mujeres padecen a menudo de una pobreza extrema por su imposibilidad de poseer tierras. Esto también conlleva a la necesidad de crear conciencia en las mujeres con respecto a lo que es detentar la propiedad de la tierra y sobre todo de su correcta explotación como manera de producir y de generar estrategias de sobrevivencia. En lo respecto a la legislación y a las licencias comerciales, de lo que se trata de manera específica es que las mujeres están altamente representadas en la economía informal y por ello las modificaciones de la legislación comercial pueden ayudar a las empresarias a expandir sus operaciones y acceder a mercados extranjeros, sobre todo a las cadenas productivas de los circuitos económicos. A partir de ahí las mujeres podrán también ser palancas del cambio y soporte de sus respectivos hogares. En lo concerniente a políticas fiscales, el Estado debe valorar la aportación financiera y fiscal de las mujeres empresarias, dándoles facilidades para el pago oportuno de sus responsabilidades,
ante los organismos de administración tributaria. Esto conlleva a que las mujeres también sean sujetas de crédito y que reciban el amparo y sobre todo la garantía del Estado en lo referente a los microcréditos. Por otro lado, en lo referente a las políticas y normas de contratación en el servicio público, con frecuencia las mujeres constituyen una gran proporción de los servicios públicos y es fundamental que cada vez tenga mayor participación y sea considerada en la toma de decisiones. Por otro lado, cuando hablamos de políticas y reglamentos de transporte municipal, en más casos que los hombres y las mujeres dependen del transporte público y necesitan ciertos servicios especiales para viajar. Esto implica un impedimento para el desarrollo de las mujeres si no tienen un adecuado acceso a el transporte como un derecho y también a los servicios que el transporte pueda servir de manera específica empleando el enfoque de género. En lo relativo a la administración de los recursos hídricos nacionales, las mujeres son las principales administradoras de los recursos hídricos para el consumo familiar y por ello mismo también debe ser considerada dentro de las políticas públicas, sobre todo dentro de lo que constituye la seguridad hídrica y el acceso a las fuentes de agua. En lo relacionado a la legislación sobre la familia, las libertades civiles de hombres y mujeres pueden determinarse por la ley sobre la familia y los códigos tradicionales, de tal modo que tanto hombres y mujeres cuenten con los mismos derechos y las mismas obligaciones en salvaguarda de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y en lo referente a las disposiciones sobre la atención pública de la salud, una gran proporción de las muertes maternas están vinculadas a una atención precaria prenatal. La atención de salud preventiva y el acceso al tratamiento subvencionado son esenciales para que la mujer pueda contribuir plenamente al desarrollo nacional y beneficiarse de él. Para ello es fundamental que dentro del diseño de las políticas públicas en el ámbito de la salud, el enfoque de género juegue un rol vital en lo referente a la protección y salvaguarda de los derechos de la mujer. En lo referente al empoderamiento y autonomía de las mujeres, vamos a desarrollar esta parte de la exposición en el trabajo no remunerado de la autonomía de las mujeres, en la paridad en el acceso a la participación política, en los derechos reproductivos y acceso universal a la salud pública y en la lucha contra la violencia a las mujeres. Para poder enfatizar al respecto, diremos que con respecto al trabajo no remunerado y la autonomía de las mujeres, el desequilibrio del poder y la subordinación de las mujeres se basa en la división por sexo del trabajo productivo, sea remunerado, y el trabajo reproductivo no remunerado. De allí precisamente que hay desequilibrios al interior de la sociedad y la mujer no esté convenientemente remunerada. La pobreza ha sido definida por la CEPAL como el resultado de un proceso social y económico en el cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y oportunidades esenciales. Por ello se debe promover la plena participación de las mujeres en el trabajo remunerado como medio para lograr autonomía económica y superar la pobreza propia y de sus familias. Es fundamental el rol que el Estado debe cumplir para garantizar condiciones mínimas de vida, sobre todo en el caso específico de la mujer que tradicionalmente ha sufrido discriminación y sueldos muy por debajo de lo que suelen ganar los varones. En lo referente a la paridad en el acceso a la participación política, urgen todavía medidas para seguir incluyendo a la mujer en el proceso de toma de decisiones. Si bien en los últimos años se ha avanzado con respecto a la cuota de género, es necesario que se redoble el esfuerzo por parte del Estado para que la mujer tenga cada vez más participación en la vida política de sus respectivos países. En ese sentido, la paridad en la participación activa en la vida política de las mujeres ha ido convirtiéndose en un objetivo de las agendas gubernamentales y tiende a ser considerado un factor de profundización de la democracia liberal y participativa. En América Latina, las cuotas electorales de género se iniciaron en la década de 1990 a partir de la aprobación de la Ley de Cupos en Argentina en el año de 1991. En el Perú, la Ley de Cuotas de Género se dio por primera vez en 1997. La Ley de Cuotas suele consistir en una cuota mínima de candidatos femeninos en las respectivas listas a cargos de elección popular. En lo referente a los derechos reproductivos y acceso universal a la salud sexual, el derecho de los hombres y mujeres a obtener información y tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos,
y en especial el derecho de la mujer a acceder a servicios de salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos, conlleva a que exista cierta sensibilización hacia los gobernantes y hacia los congresistas en aras de que cada vez se vele más por la salvaguarda de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, de tal modo que la salud sexual se plantee como parte de la salud reproductiva y su objetivo sea el desarrollo de la vida y de las relaciones personales. Asimismo, se establece que los servicios de orientación, educación y planificación familiar posteriores a un aborto deben ser inmediatos para proteger la vida de la mujer. Es decir, el Estado tiene que preservar por encima el derecho a la vida. Y finalmente, con respecto a la lucha contra la violencia a las mujeres, la violencia es un dispositivo político-cultural de dominación que se despliega en un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad y que se traduce en una violación sistemática y sistémica de los derechos humanos, siendo un obstáculo para el desarrollo económico, social y democrático de los afectados. En ese sentido, la violencia contra la mujer abarca la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno familiar, y por otro lado la violencia física, sexual y psicológica que se da dentro de la comunidad en general. Por otro lado, la violencia física, sexual y psicológica también es perpetrada y o tolerada por el Estado. En ese sentido, son escasos todavía los esfuerzos para luchar efectivamente contra la violencia a las mujeres. Y son sonados los casos de feminicidios que cotidianamente se propagan por los medios de comunicación como una muestra de atención y sobre todo una llamada que nos debe motivar a reflexionar y a tomar conciencia, no solo como ciudadanos, sino también como parte sensible del Estado. Con esta última reflexión terminamos esta disertación vinculada a nuestro diplomado en responsabilidad social y relaciones comunitarias en lo referente a la sexta sesión de aprendizaje. Quedamos prestos pues a sus interrogantes, inquietudes, en aras de disertar nuestra próxima sesión, que estará vinculada con la importancia de la negociación. Mi nombre es Alain Segarra-Zú, docente universitario y especialista en temas de interculturalidad, teoría del conflicto y gobernabilidad, y quedo presto y llano a cualquier inquietud que ustedes pudieran formularme, invitándolos también a seguirme en mi página web www.inteligencia.com.pe para distribuir y fomentar estos conocimientos de manera gratuita dentro de un espíritu democrático y de apertura al debate. Hasta una próxima oportunidad, presto a absorber cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias.